Son varias fincas que conforman la finca Nacimiento. Están realizando una investigación en materia de extinción de dominio. Un juzgado ordena inmovilizar una propiedad vinculada al expresidente Yamatei en Zacatepeques en medio de una investigación clave por extinción de dominio. Las autoridades intensifican la presión legal. No es cierto. Yo creo que es desafortunado que haya hecho este tipo de declaración. Lucrecia Peinado rompe el silencio y desmiente estar exiliada en México. Aclara que está de viaje oficial y personal y rechaza acusaciones recientes de Costa Rica. Contraloría detecta más de 2.000 millones de quetzales en irregularidades en el presupuesto 2024, multas millonarias, denuncias penales y casos de fraude en varias instituciones públicas. Puerto Quetzal da el primer paso hacia su modernización. Estados Unidos hará un estudio para definir costos y tiempos de la obra que podría transformar el comercio en la región. La inversión inicial se estima en $63 millones. Guatemala avanza hacia centros de datos de última generación con una inversión millonaria de $300 millones y energía renovable. Listo y preparado esta noche para llevarle lo más destacado de la jornada. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Gracias por su fiel sintonía. Inicia el fin de semana, pero igual debemos estar bien informados. Así que vamos a comenzar de inmediato. Así es. Un juzgado de extinción de dominio aceptó la petición del Ministerio Público de inmovilizar una finca vinculada con el expresidente Alejandro Yamatei. Según el Ministerio Público, la petición obedece a una investigación sobre la construcción de un inmueble de lujo. En una audiencia a puerta cerrada en el juzgado de extinción de dominio se autorizó la inmovilización de la finca El Nacimiento, ubicada en Santa María de Jesús, Zacatepeques, la cual está vinculada con el expresidente Alejandro Yamatei. La jueza Ana Isabel Guerra, luego de analizar los argumentos presentados por el Ministerio Público, autorizó las medidas cautelares solicitadas y ordenó la inmovilización del inmueble. Luego de varias horas y concluida la audiencia, el fiscal Carlos García de la Fiscalía de Extinción de Dominio dio detalles de lo resuelto por la juzgadora. Solicitud de medidas cautelares que solicitó el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Extinción de Dominio fueron autorizadas por parte de esta judicatura y pues se va a realizar una investigación en materia de extinción de dominio para establecer varios extremos. Es lo único que les puedo comentar. Son varias fincas que conforman la finca Nacimiento, pero hasta el momento no les puedo indicar más información porque el caso se encuentra bajo reserva. No hay tiempo para plazo de investigación, no hay un tiempo como tal, pero se están realizando las diligencias correspondientes. Es lo único que les puedo informar en estos momentos. Se están realizando una investigación en materia de extinción de dominio. Consultado el Ministerio Público sobre lo resuelto por el juzgado, se informó que la solicitud se hizo en seguimiento a una investigación en curso relacionada con la construcción de un inmueble de lujo. Además, señalan que la finca es propiedad de una entidad denominada el Rubicón S.A. y que está vinculada a Alejandro Yamatei. Se indicó que el objetivo de la medida cautelar solicitada es permitir la realización de diligencias de investigación relacionadas con el origen de los fondos utilizados para la construcción del inmueble ubicado en la finca. Con imágenes de Oscar Vázquez y Daniel Samayoa, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y la esposa del presidente de la República, Lucrecia Peinado, negó que esté exiliada en México y calificó desafortunadas a las recientes declaraciones del presidente de Costa Rica, quien aseguró que Peinado se encontraba en el extranjero por temor a las acciones del Ministerio Público. En una entrevista concedida al programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, la esposa del presidente de la República, Lucrecia Peinado, quien se encuentra en México, descartó que esté exiliada en aquel país. Todo se deriva de las declaraciones brindadas esta semana por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, quien hizo referencia a que Peinado estaba en el extranjero por temores ante el actuar del Ministerio Público. No es cierto. Yo creo que es desafortunado que haya hecho este tipo de declaración y de seguro
es alguna información inadecuada que pudo haberle sido trasladada, pero pues el punto es que no tengo ninguna situación de exilio. Y me solidarizo con tantas y tantas personas de nuestro país, ¿verdad?, que sí han sido forzadas a exilio por causas totalmente espurias. Peinado explicó que se encuentra de viaje combinando aspectos relacionados con sus funciones como esposa del mandatario y asuntos personales, por lo que en la entrevista con el medio radial se le preguntó cómo sufraga los gastos en su estadía. Administrativamente lo hacen de la manera usual, digo yo, ¿no?, contable, etcétera. Y lo que más claro me queda a mí es lo que yo mismo pago. Peinado se unirá a un viaje oficial del presidente de la República a Asia y posteriormente se quedará en Europa, donde asegura que aprovechará 2 semanas para compartir con su familia. Por el momento, el Ministerio Público ha descartado que exista alguna investigación en contra de Peinado derivada del baby shower celebrado en Casa Presidencial, aunque sí se inició una investigación en su momento relacionada con este tema. Se intentó obtener una entrevista con Peinado por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, pero se respondió que por ahora no se están otorgando entrevistas. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Vamos a temas de justicia. El juez Freddy Orellana resolvió enviar a juicio a William Capriel, ex subsecretario de la Secretaría Privada de la Presidencia, por 2 delitos dentro del caso Corrupción Semilla. El debate estará a cargo del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal. El juez Freddy Orellana envió a juicio a William Osvaldo Capriel Coloch, exfuncionario de la Secretaría Privada de la Presidencia, por financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos dentro del caso Corrupción Semilla. Capriel Coloch es señalado por el Ministerio Público de no haber informado sobre el origen de los fondos recibidos durante 2019, cuando fungió como secretario financiero de la agrupación política. Usted junto con sus compañeros del comité ejecutivo realizaron acciones encaminadas a ocultar el origen real de la obtención de fondos por parte de la agrupación política y no permitir la determinación del origen del dinero de la siguiente forma. Número 1. El cancelado partido político no utilizó en el año 2019 el sistema de cuentas claras Guatemala, la cual es de uso obligatorio para la rendición de cuentas de las organizaciones políticas, revelando de esta manera la falta de transparencia en su financiamiento, observando una conducta opaca en la rendición de cuentas a la que legalmente está obligada. Según la defensa de Capriel, las fechas de la acusación no coinciden con la fecha en la cual asumió el cargo dentro de la agrupación política. Pero ya quedamos claro que entre febrero y marzo de 2019 ni siquiera era mi patrocinado el secretario de Finanzas, es decir, no participó en ese hecho. No le corresponde la acción humana que supuestamente se le atribuye a ese periodo, señor juez. También dice quien consienta o recibe aportaciones, eso se refiere al financiamiento electoral no registrado, con motivo de actividades permanentes o de campaña electoral. William Capriel Coloch es nombrado hasta el 19 de septiembre del año 2019 y su cargo empieza formalmente hasta el 13 de noviembre de ese año. El juez Freddy Orellana, luego de escuchar los argumentos de ambas partes, resolvió que William Capriel Coloch enfrente juicio por los 2 delitos que le señala el Ministerio Público y será el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal quien esté a cargo del debate. Con imágenes de Daniel Samayoa, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, pidió a la fiscal general del Ministerio Público detener el proceso de criminalización. Esto al presentar el informe preliminar de su visita de 2 semanas a Guatemala. El sistema jurídico de Guatemala se encuentra en una coyuntura crucial, advirtió la relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite. Recomiendo a la Oficina del Fiscal General renunciar a estos procesos de criminalización. Según el informe preliminar, la instrumentalización del derecho penal por parte del Ministerio Público parece equivaler a una privación sistemática e intencionada. La criminalización es algo aterrador. Nadie quiere
encontrarse en esa situación, porque esto repercute en todos los aspectos de la vida de las personas, su familia, su comunidad, y por lo tanto creo que aquí lo importante es detener este proceso de criminalización y asegurarse de que no vuelvan a repetirse, de que no se repitan, y esto se garantiza mediante reformas institucionales. La experta deploró ser testigo de un cuadro consistente y alarmante de criminalización. Distribución de casos manipulada. Hay pruebas que apuntan a que los casos de mayor peso político se les asignan siempre a un pequeño número de jueces. Esto nos hace cuestionar la integridad de este sistema aleatorio de distribución de casos. Se ha solicitado más transparencia para el algoritmo de distribución de casos por parte de la sociedad civil, pero esto no ha recibido ninguna respuesta. Toda esta información apunta a que se está utilizando el derecho penal no solo para investigar legítimamente, sino también para intimidar y acallar la voz de los que defienden los derechos humanos, combaten la corrupción o quieren cuestionar los poderes bien establecidos. Durante su estancia se reunió con sectores sociales, grupos indígenas, funcionarios judiciales y diputados. También sostuvo encuentros por separado con el presidente Bernardo Arévalo y con la titular del MP, Consuelo Porras, así como magistrados de la Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Óscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Y seguimos en el tema porque se consultó con el Ministerio Público la postura de la fiscal general respecto a las declaraciones de la relatora de la ONU. A continuación se detalla textualmente su respuesta. La citamos. El Ministerio Público expresa su desacuerdo con el informe preliminar de la relatora especial, cuyas afirmaciones no reflejan integralmente la compleja labor que realizamos ni la información exhaustiva que le fue proporcionada. Lamentamos que se omitieran datos cruciales sobre los esfuerzos institucionales y los desafíos que enfrentamos, incluyendo intentos de injerencia externa. Rechazamos enérgicamente la idea de una criminalización de sectores. Nuestras acciones se fundamentan en investigaciones serias, objetivas y en estricto apego al marco legal guatemalteco. Y en más información, la Contraloría realizó auditorías sobre el presupuesto que las autoridades ejecutaron en el año 2024. Los informes se revelan irregularidades en el manejo de fondos por más de 2.000 millones de quetzales. Como cada año, la Contraloría General de Cuentas entregó al Congreso el informe de auditoría sobre el presupuesto general de ingresos. Esta vez, el año fiscalizado fue el 2024, en el que se detectaron anomalías en el uso de fondos públicos. En total, se realizaron 1.446 auditorías. Se impusieron 3.353 sanciones económicas por irregularidades en el uso de 134.2 millones de quetzales. Asimismo, se formularon cargos por anomalías en 59.1 millones de quetzales y se pusieron 115 denuncias penales por irregularidades en 2.600 millones. Algunas anomalías fueron heredadas del gobierno de Alejandro Yamatei. Por ejemplo, en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones hay hallazgos en el proceso de revestimiento y recepción del contrato de concesión de la autopista Palín-Escuintla, el cual se dio en el 2023. Sin embargo, hay otras entidades que tienen sanciones por mal uso de fondos durante el primer año de gobierno de Bernardo Arévalo. En el Ministerio de Agricultura se detectaron incumplimientos a la normativa legal en la distribución del programa del fertilizante, valorado en más de 144.800.000 quetzales. Otro caso que sorprende es el del Fideicomiso de Inversión para la Vivienda, que dejó de ejecutar más de 500.700.000 quetzales en el 2024. Esto se traduce a recursos que no se utilizaron en favor de la población. En el Ministerio de Desarrollo Social también se encontraron anomalías. Las autoridades de la Contraloría informaron que en las investigaciones se encontraron actas con sellos que aparentemente eran de la Contraloría General de Cuentas, pero en realidad estas no estaban autorizadas y los sellos eran falsos. Otro hallazgo se detectó en el Instituto Guatemalteco de Migración, pues hubo inconsistencias e irregularidades en el proceso de contratación, suscripción y aprobación de la compra de pasaportes. El mismo se estimó, según la Contraloría, en 63 millones de quetzales.
La entidad auditora también informó que se presentaron 20 denuncias penales por falsificación en títulos de estudio. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Pues las municipalidades también fueron auditadas por la Contraloría General de Cuentas. Según el reporte oficial, al menos 10 comunas reportaron hallazgos, por lo que se presentaron denuncias penales. El informe de auditorías de la Contraloría General de Cuentas también mostró resultados de anomalías en las municipalidades del país. En la municipalidad de Antigua Guatemala se detectó que en el 2024 hubo resoluciones del Consejo Municipal que fueron contrarias a la normativa y legislación vigente. El 21 de noviembre la comuna recibió 17.9 millones de quetzales por el pago de una licencia de un inmueble ubicado en el kilómetro 43.5 de la carretera que conduce a Santa María de Jesús. Sin embargo, el 13 de diciembre, la municipalidad devolvió a la empresa unos 8 millones de quetzales a través de un cheque. Por esa devolución, la empresa desarrolladora del proyecto le devolvió a la municipalidad 12 vehículos tipo pick-up doble cabina, 3 camionetas doble tracción todoterreno, 38 motocicletas, 2 vehículos de 2 pasajeros y un camión de 3 toneladas. Por este caso se denunció penalmente al alcalde Juan Manuel Asturias y al consejo. Noticiero Guatevisión solicitó una postura con la comuna a través de la Dirección de Comunicación Social, pero se informó que aún no han sido notificados y que darán seguimiento al tema y será aclarado cuando se tengan más detalles. En la municipalidad de San Raimundo se encontró una utilización indebida de recursos financieros para el pago de las planillas a empleados. Se presentó una denuncia por malversación de fondos contra el alcalde y el monto malversado asciende a 5.100.000 quetzales. Mientras tanto, en la municipalidad de San Miguel Panán, Suchitepeques, se detectó un faltante de caja y cobro indebido de cheques. Los denunciados realizaron transacciones a nombre de terceras personas de forma continuada, realizando hasta 261 transacciones una sola persona. Por este caso, también se denunció al alcalde y el monto malversado llega a poco más de 4 millones de quetzales. Otras municipalidades en las que se presentaron denuncias son las de Chiché en Quiché, La Blanca de San Marcos, San Gabriel de Suchitepeques y Santa Ana Huista de Huehuetenango. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Este domingo 25 de mayo los espero a las 8 de la noche con las noticias más relevantes. Las importaciones de materias primas en Guatemala enfrentan nuevos desafíos. La política arancelaria de Estados Unidos complica el comercio y podría aumentar los costos en la industria alimentaria. Además, conoceremos a los ganadores de la Medio Maratón de Cobán y cómo se vivió esta fiesta deportiva. Todo lo que sucede en Guatemala y el mundo se lo presentamos en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Los espero. Gracias por seguir con nosotros. Mire, tras la firma de una carta de aceptación para la modernización del Puerto Quetzal, según las autoridades del Ministerio de la Defensa, el primer paso será que Estados Unidos haga un estudio para establecer costos y tiempos. Estados Unidos se encargará de hacer inicialmente un estudio y diseño de la modernización que se pretende hacer en Puerto Quetzal, algo que quedó plasmado en una carta de aceptación firmada entre autoridades guatemaltecas y de los Estados Unidos la noche del jueves. Aunque se mencionó que inicialmente la inversión será de unos $63 millones, las autoridades del Ministerio de la Defensa de Guatemala de momento no se atreven a hablar de montos ni de plazos, ya que aseguran que serán los estudios los que definirán ambos temas. El primer paso que vamos a dar, que es la ampliación de lo que conocemos actualmente como el Puerto Quetzal. Y eso es lo que nosotros estamos firmando el día de ayer, los primeros pasos que ellos ya van a venir, a hacer los estudios, a hacer el diseño y nos van a decir que va a ser una ampliación de lo que conocemos ahora, el 100%. El tiempo, el monto lo va a determinar los reconocimientos y el estudio que ellos van a necesitar hacer en sus diferentes ámbitos. La inversión inicial se destinaría para puertos, navegación y servicios de diseño de transportación para expandir las zonas de atraque, profundizar los canales de navegación y desarrollo de mejoras de calidad y duración, así como sistemas de almacenaje, terminales y otras instalaciones. El convenio firmado tendrá una duración de 30 años según los directivos de AmCham. La firma de la carta de aceptación se dio en el Palacio Nacional en un acto con los presidentes de la República y del Congreso, así como el embajador de los Estados Unidos y el comandante del Comando Sur de aquel país. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.
Y este viernes concluyó el ejercicio Sentam Guardian en Mariscal Zavala, tras 2 semanas de entrenamiento por parte del Comando Sur de Estados Unidos a las fuerzas militares de la región. Tras una semana de simulacros, este viernes se dio por concluido el ejercicio militar del Comando Sur de los Estados Unidos, que estuvo en el país entrenando a los ejércitos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y República Dominicana como parte del ejercicio denominado Sentam Guardian. A lo largo de la semana realizaron simulaciones de rescate de víctimas en estructuras colapsadas, traslado de heridos por vía aérea, así como atención de derrame de materiales peligrosos. Además, se reforzaron capacidades para el combate al crimen organizado y la ciberseguridad. Este viernes, durante la clausura, se llevó a cabo un acto protocolario en la Brigada Mariscal Zavala, al que acudieron el presidente de la República, Bernardo Arévalo, el embajador de los Estados Unidos, Tobin Bradley, y el comandante del Comando Sur, Alvin Hosley. Para combatir el crimen transnacional, el narcotráfico y la trata de personas, pero también para asegurar la salvaguarda de la vida y los bienes de las y los guatemaltecos, y para responder de forma oportuna e inmediata a las situaciones de emergencia y de calamidad pública. Tras los entrenamientos, el país hará una evaluación de su aplicación para replicar los aspectos positivos del ejercicio. La interoperabilidad, la confianza y la coordinación que se han fortalecido aquí no terminan con esta ceremonia. Al contrario, son la base de una preparación, como dijo el almirante, una preparación operativa más sólida y de lazos regionales más estrechos. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, vamos a otra cosa, porque la noche del jueves se produjo un incendio en la Guardia Presidencial en el cuartel Matamoros, en la zona 1 de la capital, el cual consumió una bodega donde se encontraban materiales que serían dados de baja, como colchonetas, impresoras y muebles. Según las autoridades del Ministerio de la Defensa, de momento se considera que la causa del siniestro fue un cortocircuito, una versión que han respaldado los centinelas a cargo del resguardo del área. Sin embargo, se ordenó una investigación sobre este suceso para descartar otros extremos. La cuantificación de daños aún está en proceso, según el ministro de la Defensa, Henry Sainz. Sobre esa instalación hubo un cortocircuito que provocó el incendio. El incendio fue atacado inicialmente, pero el material era tan viejo y tan proclive a quemarse rápido, que eso fue lo que sucedió y nos sobrepasó el incendio y tuvimos que ser apoyados por las unidades de bomberos correspondientes. Independientemente de los hechos que se los acabo de decir, procedimentalmente di la orden para que la investigación se inicie de oficio. Hay una comisión multidisciplinaria para eliminar cualquier duda de los hechos que estoy diciendo, con levantamiento in situ de todas las circunstancias que pudieron haberse dado. Tenemos importante información. Elmar, de 27 años, fue capturado por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos en el Aeropuerto Internacional Aurora, luego de que intentara ingresar al país con 111 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, sin declarar ante las autoridades aduaneras. El pasajero, procedente de Miami, Estados Unidos, llevaba los dispositivos ocultos en su equipaje de viaje. Según el informe policial, el valor estimado de la mercancía asciende a los $42.400. Y un reo muere dentro de la granja penal Cantel de Quetzaltenango. Las autoridades señalan que fue agredido por otros reclusos en una riña. El presunto responsable fue enviado a tribunales.
Un privado de libertad fue hallado sin vida dentro de la granja penal Cantel en Quetzaltenango. Las autoridades señalan que se pudo haber tratado de una riña entre los presos. La víctima fue identificada como Carlos Noel Domingo Pérez, de 26 años, quien fue hallado sin vida dentro del penal. El fallecido purgaba una pena por haber asesinado a un vendedor de ceviches en la zona 3 de Quetzaltenango en 2018. Asimismo, fue señalado por otro crimen de una mujer en la zona 2. La primera línea de investigación de las autoridades muestra que se trató de una pelea entre los privados de libertad. Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles sobre la causa de muerte. El presunto responsable de los hechos fue identificado como Rosbel David Díaz Pérez, de 27 años, quien ingresó a la cárcel por robar vehículos. La Policía Nacional Civil remitió a los tribunales al posible responsable, quien deberá responder por este nuevo caso. Este es el segundo caso que se reporta en las prisiones de Quetzaltenango, ya que el 14 de mayo un presunto pandillero fue asesinado en el preventivo en la zona 1 de la ciudad altense. Una ley de promesa de vida atrapada en la burocracia. Porque el Congreso de la República está cumpliendo con su deber y hoy, por unanimidad, fue aprobada esta ley. Un reglamento que determinará una hoja de ruta o una vía de corrupción. Es que está haciendo un reglamento que tiene muchos vacíos, que está dejando muchas lagunas, que nos vamos a quedar igual o peor de como estamos antes. Un reglamento entrampado, hoja de ruta sin garantías. Y a esta hora de la noche vamos a darle la bienvenida al set a Paula Osaeta. Lo cual quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto acompañarlos en esta emisión. Quiero contarles que la próxima generación de un centro de almacenamiento de datos, según empresarios e inversionistas que se citaron en el Future Edge Summit, son las fábricas de inteligencia artificial de cuarta generación. Un primer paso es impulsar las energías renovables. En pleno auge de la inteligencia artificial, Guatemala cuenta con el potencial para la construcción de data centers o centros de datos. Esta fue una de las conclusiones de Said Natif Nawaz, CGO de ARM Equity Partners, durante el evento Future Edge Summit. Para Nawaz, ya se encuentran en la cuarta generación de arquitectura de centros de datos, los cuales se pueden catalogar como fábricas de inteligencia artificial. Según Spain DC, la Asociación de Centros de Datos de España, un data center es un espacio especializado que reúne equipos muy potentes para almacenar, proteger y procesar grandes cantidades de datos en un ambiente seguro y controlado. Actualmente, regiones como Singapur o Irlanda ya no están otorgando permisos para la construcción de centros de datos porque han superado su capacidad. Los datos expuestos por Nawaz indican que el mercado global de centros de datos cuenta con una capacidad de 43 gigavatios, con un espacio vacante de 4.9%. El continente americano ha crecido 3.4% en el total de su capacidad. Nawaz explicó que el país cuenta con 5 incentivos: una posición geográfica estratégica, abundante energía renovable, crecimiento del ecosistema tecnológico, estabilidad política y costos competitivos. Además, a comparación de países como México y Estados Unidos, Guatemala es 80% libre de carbono, indicó. Según Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, se busca realizar una inversión de alrededor de $300 millones. Nawaz indicó que esto podría convertir a Guatemala en la opción sostenible que se diferencia de los hubs tradicionales, con 45% menos de costos operativos. Para Zapata, Guatemala cuenta con múltiples oportunidades. No obstante, señaló como necesaria la facilitación de trámites. Mencionó al Ministerio de Ambiente y al de Cultura como entidades que deben agilizar sus procesos. Además, hizo referencia a las municipalidades encargadas de otorgar permisos de construcción. Y mire, hoy le daré 3 factores importantes que debe tomar en cuenta para tener éxito. Perseguir un crecimiento rápido sin disciplina financiera puede salir mal cuando cambien las condiciones del mercado. Un crecimiento saludable y calculado es más importante que las métricas de vanidad. Al asociarse con alguien, está apostando por su carácter, no por su currículum. Busque socios con determinación. Un socio sin resiliencia o compromiso puede descarrilar su empresa. No contrate a personas solo por sus credenciales, títulos prestigiosos o referencias impecables. Contrate a quienes crean en su misión. Tome esto en cuenta para manejar su negocio de una mejor manera. Yo lo espero este domingo con lo más relevante del fin de semana en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión a las 20 horas. Hasta entonces. Continuamos con más. Mire, hace 2 años, en el 2023,
2023, un turista estadounidense desapareció en una caminata en el Parque Tikal y esta semana las autoridades han decidido reanudar la búsqueda. Veamos. La Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros del Ministerio Público realizó una diligencia de inspección de fosas sépticas en los alrededores de hoteles y restaurantes del Parque Nacional Tikal, en Petén. Esto en seguimiento a la búsqueda del turista estadounidense Raymond Vincent Ashcraft, de 66 años, desaparecido el 3 de febrero de 2023 en Tikal. A 2 años de la misteriosa desaparición del extranjero, no se tienen rastros de su paradero. De acuerdo con las autoridades, la Interpol mantiene activa una alerta por la desaparición del ciudadano estadounidense. En enero de 2022 ocurrió otro caso similar. El turista alemán Beit Stefan, de 53 años, desapareció cuando visitaba Tikal. 2 días después fue localizado muerto en el interior del parque. Con información de César Soler, reportó Carmina Montúfar. Y de Petén nos vamos a Escuintla porque tras la unión de líderes comunitarios y vecinos de 5 colonias en la zona 3 de ese departamento, lograron concretar un proyecto que venían gestionando desde hace años, la pavimentación de la calzada que da acceso a estas colonias, la cual era de terracería y transitarla era un calvario. Las colonias que se unieron para gestionar el proyecto son La Estancia, Brisas de la Estancia, Marsella, Sicilia y Morela. Ingresar a estas en tiempos de invierno era un calvario. La calzada era de terracería y se formaban charcos y lodo. Nos sentimos felices porque en realidad ya no caminamos en el lodo, ya no circulamos en esto donde nuestros vehículos se descomponían. Otra de las cosas, en las partes que ya están secas ya hay jóvenes a veces caminando, haciendo ejercicio. Después de tantos años que hemos venido luchando para que esto se lleve a cabo, ahora usted sí nos escuchó. Cuando llueve se afecta bastante la calle, se hace mucho lodo, a veces hay que estarle cambiando piezas a las motos porque muchos se arruinan, tanto como a los carros. Entonces ahorita con esta pavimentación que hay, que han apoyado para mejorar la calle. Escuintla está formada por más de 100 colonias, buena parte de estas fueron dejadas en el olvido por las desarrolladoras y la comuna no puede invertir en ellas porque aún son privadas. Es por ello que líderes comunitarios luchan por los proyectos. Se colocaron también drenajes pluviales, así como el reemplazo de los drenajes sanitarios, ya que no cumplían ya por la antigüedad que la colonia tiene. Así que estamos muy contentos, esperamos ya que en las próximas semanas podamos ir ya concluyendo los trabajos que nos hacen falta. Para Guatevisión, Carlos Paredes. El conjunto Escarlata anunció que no renovará el contrato del técnico argentino Sebastián Vini, quien recientemente fue suspendido por 6 meses luego de su conducta tras perder el título ante Antigua GFC. La junta directiva del CSD Municipal, actual subcampeón del fútbol guatemalteco, ha interpretado este momento como una oportunidad de cambio en la estructura del club, luego de caer en la final del torneo Clausura 2025 frente a Antigua GFC. El equipo rojo emitió un comunicado este viernes 23 de mayo en el cual informa la salida del técnico argentino Sebastián Vini de la institución. Esta medida fue tomada 5 días después de que el estratega perdiera la final de Clausura 2025 frente a Antigua GFC en el estadio Manuel Felipe Carrera con un marcador de 1-2. El Club Social y Deportivo Municipal agradece profundamente su entrega, compromiso y profesionalismo durante su etapa como director técnico de nuestro equipo. Así lo indicó el club en un comunicado publicado en redes sociales.